Vamos con este ejemplo en el que nos piden estudiar la diferenciabilidad en todo el dominio de la siguiente función. Es una función que está definida, lo que a veces decimos partida, y lo que vemos es que en los puntos donde x y son diferentes de 0, 0, es una función racional, donde no hay ningún tipo de discontinuidad ni problemas, y en el 0 está definida y es igual a 0. Entonces el dominio de esta función es todo R2. Entonces lo que vamos a tener que hacer es estudiar la diferenciabilidad en todo R2. Si recordamos un poco las propiedades que vieron en teoría, lo que sabemos es que una función, si es diferenciable, va a ser continua. Y lo que más usamos es decir que si no es continua, no va a ser diferenciable. También lo que se hace es ver si existen las derivadas parciales y si son continuas, ¿sí? Y también tenemos, si ustedes se acuerdan, propiedades donde decimos que si tenemos dos funciones diferenciables, la suma, el producto por escalar, el producto entre funciones y el cociente, cuando el denominador no se hace cero, o en la parte del dominio donde no se hace cero, van a ser diferenciables. Recordando todo esto, si volvemos a nuestra función, vemos que el problema estaría donde justamente está partida, y luego en donde x y es distinto de 0, 0, tenemos una función que es cociente de dos funciones que son diferenciables. Entonces, en todos los xy, entonces decimos, para todo xy, tal que xy es distinto del 0, 0, nuestra f es diferenciable por ser cociente de funciones diferenciables. El problema va a estar acá, donde xy es igual al 0, 0. Para eso, ¿qué teníamos que mirar? Tenemos que ver primero que sea continua. Porque si no es continua, ya descartamos que sea diferenciable. Esto, fíjense, es la misma función que en un video anterior vimos que era continua, así que esto ya está. Después hay que ver que existan las derivadas parciales en el punto 0, 0, y si eso ocurre, lo que vamos a hacer es analizar si se parece, o sea, en palabras sería si la función en ese punto se parece al plano tangente. Entonces tendríamos que analizar el límite, ese grande que está en el apunte, en la definición de diferenciabilidad. Todo este límite tenemos que ver. Entonces, primero vamos a ver si existen las derivadas parciales. En este punto en conflicto, en el 0, 0, que es donde nos interesa estudiar la función ahora, vamos a tener que hacerlo por definición, con el cociente incremental. Vamos a hacer las cuentas y la idea es que calculemos el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h, lo tenemos que hacer en el 0, no nos interesa en el resto, porque además ya vimos que en el resto de los puntos la función no solamente tenía derivadas parciales, sino que era diferenciable. Entonces vamos a calcular este límite. Esta sería la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces, acá ¿qué nos queda? Nos queda nuestra función que era, esto es lo que valía en x, lo que valía en y, sobre, abajo teníamos, en el denominador teníamos x al cuadrado más y cuadrado, nos queda h al cuadrado, menos lo que valía en el 0, que es 0, y todo esto dividido h, cuando h tiende a 0, obviamente. Nos queda 0 menos 0, esto ya se hace 0, entonces no importa que el h vaya a 0, sino porque esto ya es 0. Entonces, la derivada parcial con respecto a x en 0, 0 es 0. Vamos ahora con la derivada parcial con respecto a y.
en el 0, 0. Y es similar, hacemos el límite cuando k va a 0 de f de 0, 0 más k menos f en 0, 0. Todo esto dividido k. Pero otra vez, esto nos termina quedando 0 por 0 más. Vamos a hacer más prolijo. Cero más k, todo esto al cubo, menos 0, que era el valor de la función en 0, todo esto acá nos queda sobre k cuadrado, todo esto sobre k. Otra vez, como esto se hace 0 y todo el numerador es 0, esto es 0. Entonces las dos derivadas parciales en el punto 0, 0 no solamente existen, sino que valen 0. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el límite para ver si ese límite se hace 0 y entonces podamos decir que es diferenciable o no. Quizás después de todo este trabajo existen las derivadas parciales, la función es continua, pero puede que no sea diferenciable. Recordemos qué dice la definición de diferenciabilidad. F es diferenciable en un punto x0 y 0 del dominio, en nuestro caso, en este ejemplo va a ser el 0, 0, cuando, si uno calcula el límite de f de xy menos la ecuación del plano tangente, porque miremos que esta es la ecuación del plano tangente, que es la derivada parcial en el punto, por x menos x0, más la otra derivada parcial por y menos y0, más lo que vale la función en el punto, dividido, esto que sería, tiene que ver con la distancia, es la raíz de x menos x0 al cuadrado, más y menos y0 al cuadrado. Si uno toma el límite cuando cualquier punto xy se acerca al punto x0 y 0, si eso va a 0, significa que la función f de xy en las cercanías del punto se parece a su plano tangente. Entonces eso es lo que queremos ver. Queremos ver si en el caso de este ejemplo pasa esto, que la función se parezca al plano tangente. Entonces volvemos. Entonces lo que vamos a escribir es el límite. Vamos a escribir el límite de xy tendiendo al 0, 0 de f de xy menos la derivada parcial con respecto a 0, 0 de x, y esto es de x menos 0, menos la derivada parcial con respecto a y, también en el 0, 0, de y menos 0, menos f de 0, 0. Todo esto dividido la raíz de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Esto, vamos a acomodarlo un poco, nos queda el límite de xy tendiendo al 0, 0, de que nuestra función era x por y al cubo sobre x cuadrado más y cuadrado menos esta derivada parcial, vimos que era 0, si se le restamos 0, 0 por x si quieren, menos 0 por y menos 0. Todo esto dividido la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces este límite nos termina quedando igual al límite de xy tendiendo al 0, 0, de que, fíjense que esto está dividiendo a todo esto de acá. Entonces nos termina quedando x por y al cubo dividido x cuadrado más y cuadrado, todo eso por
la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Hay que estar atento porque por ahí uno se confunde y pone esta raíz multiplicando al numerador y en realidad está multiplicando al denominador. O sea, todo esto está dividido por esto de acá, ¿sí? Y ahora tenemos un límite como los que veíamos al principio. ¿Y cómo se atacan los límites? Como siempre, tengo que ir por caminos y si en alguno de los caminos me da diferente es que el límite no existe, y si en todos los caminos nos va dando lo mismo, tenemos que calcularlo por definición. Bueno, como siempre vamos a empezar por el caso fácil, y este es cuando x va a 0 y el y va al 0. Nos queda entonces el límite de y tendiendo a 0, ¿de qué cosa? De 0 por y al cubo sobre 0 más, o 0 al cuadrado más y al cuadrado, todo esto por la raíz de 0 al cuadrado más y al cuadrado. Como el numerador se hace 0 antes de tomar el límite, todo este límite es 0. Pasa lo mismo con el otro límite iterado. Si hacemos el límite de x tendiendo a 0, pero ya reemplazando el y por el 0, fíjense que acá otra vez nos queda 0 dividido algo que eventualmente tenderá a 0. Entonces, este límite también es 0. Como vimos que los iterados daban 0, vamos a ir por otra trayectoria. Vamos a empezar con alguna curva que pase por el 0, 0. Yo voy a elegir ir por una recta que sea y igual mx. Es más, vamos a hacerlo más fácil y vamos a hacer y igual a x, con m igual a 1. Entonces nos queda el límite de x tendiendo a 0 de x, y en lugar de y ponemos x también. Nos queda x cubo. En el denominador nos queda x al cuadrado más x al cuadrado por la raíz de x al cuadrado más x al cuadrado. Esto es el límite de x tendiendo a 0 de x a la cuarta sobre 2x al cuadrado por la raíz de 2 por x al cuadrado. Fíjense que abajo tenemos algo de orden cúbico y arriba tenemos algo de x a la cuarta. Entonces esto obviamente va a ir a 0. Esto nos termina quedando el límite de x tendiendo a 0, si quieren, del módulo de x dividido 2 por raíz de 2. Y esto tiende a 0 cuando x tiende a 0. En realidad vamos a hacerlo más prolijo, vamos a decir que esto es igual a 0 cuando x tiende a 0. Entonces, por esta trayectoria vemos que también va a 0 como iba por los iterados. Entonces, cuando ya vimos que por diferentes caminos iba a 0, nosotros vimos algunos pueden hacer más, entonces vamos a tratar de demostrar el límite por definición o usando teoremas. Podrían ser coordenadas polares, o lo que vamos a hacer ahora es el teorema del encaje. Entonces nosotros vamos a ver que van a existir dos funciones que encierran a nuestra función y que van a 0. Para eso lo que hacemos es escribir el módulo de nuestra función y ver cómo se puede acotar. Entonces tenemos x por y al cubo dividido x cuadrado más y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado, todo en la raíz. Y vemos que esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Podemos escribir x y cuadrado por y, todo esto sobre x cuadrado más y cuadrado por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, de tanto hacer límites, uno ya sabe, ya deberían recordar, que esto
y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Ahora, ¿qué pasa con el resto? Bueno, miramos bien y nosotros lo que tenemos es el y o el x, cualquiera de los dos vamos a elegir. Vamos a ver que esto también es menor que 1, ¿sí? Porque nosotros ¿qué tenemos? Que el módulo de y uno lo puede escribir como la raíz de y al cuadrado. Pero esta raíz de y al cuadrado obviamente es más chiquita que la raíz de y cuadrado más x al cuadrado. Entonces el módulo de y va a ser menor o igual, el módulo de y, perdón, dividido x cuadrado más y cuadrado obviamente es menor o igual que el módulo, que la raíz de x cuadrado más y cuadrado dividido ella misma, o sea, menor que 1. Entonces esto también es menor que 1. ¿Sí? Entonces todo esto nos termina quedando menor o igual que el módulo de x. Entonces toda nuestra función f de xy termina siendo menor o igual que el módulo de x. Entonces nuestra función termina encerrada entre menos módulo de x, que podría ser nuestra función g de xy, y el módulo de x. Perdón, acá sería h de xy. Como ambas funciones tienden a 0 cuando xy tienden a 0, nuestra función va a 0. Y nuestra función, que le pusimos f de xy acá, en realidad era esto, y era lo que nosotros queríamos probar al principio, que iba a 0 cuando xy iba a 0, para demostrar que la función original cerca del 0, 0 se parecía a su plano tangente y que por lo tanto la función en el 0, 0 era diferenciable. Entonces ya habíamos visto que era continua, habíamos visto que existían sus derivadas parciales y analizamos el límite y nos quedó que ese límite va a 0, o sea que esta f en el 0, 0 se parece a su plano tangente. En el resto de los puntos lo demostramos o lo charlamos diciendo que era cociente de funciones diferenciables, entonces en todo el dominio la función f es diferenciable.